Ujú. Ahí está. Hola, ¿qué tal? Nos encontramos en nuestro podcast en el cual vamos a hablar acerca del libro de Viri y Río, el cual se llama No es normal, en el cual pues vamos a platicar acerca de qué capítulo nos tocó hablar y sobre cuáles fueron nuestras opiniones sobre este capítulo. En mi caso, a mí, bueno, primero que nada me presento, me llamo Oliver Mauricio García Mondaca y el capítulo que me tocó hablar es el capítulo uno, el cual es competir. Yo soy Isaac Araiza Ramírez y a mí me tocó el capítulo 2, que es Eh, trabajar. yo soy Luis Contreras y me tocó el capítulo 3 que se llama Contribuir. Mi nombre es Emiliano González. A mí me tocó el capítulo 4 gobernar, el capítulo 5 ser. Y yo, Isaac, otra vez, me tocó el capítulo 6, que es cuidar. Bien, pues para empezar, a mí me gustaría platicarles acerca de mi capítulo, el cual, como ya les mencioné, es el capítulo uno de competir. Y en este, básicamente, la autora lo que trata de explicar es acerca de cómo hay una injusticia en el país, aquí en México, en la cual básicamente las empresas grandes se ven beneficiadas y se ve esta cierta injusticia al momento de competir, porque al no haber las condiciones equitativas para cada quien o justas, las empresas optan por hacer una expansión tipo monopolio en la cual básicamente terminan opacando a las empresas menores y haciendo que los precios se eleven de manera controlada. O sea, básicamente ellos escogen los precios a lo que quieran vender su producto porque este formato de negocio que el país fomenta básicamente termina generando que las empresas menores cierren incluso al primer año, que es lo que estaba investigando, porque sí se me hacía curioso el tema que abarcaba la autora de que las empresas se ven presionadas, o sea, como tal, las otras empresas no generan nada, no los atacan directamente, pero sí generan esa presión de bajar precios, durante cierto tiempo, que a lo mejor a ellos ni siquiera les sale rentable, pero sí presionan a los demás de que cierren, de que se hagan a un lado, y ya cuando hay menos oportunidad, o sea, que hay menos competencia, ahora sí acomodan ¿cómo se llama? Sus ganancias, sus precios, a como ellos quieran, porque pues al final de cuentas ya no hay competencia. Oye, y de este que decías, ¿no encontraste algún ejemplo de estas empresas que no logran sobrevivir? Ah, sí, o sea, de hecho, a eso es lo que iba, qué bueno que me recordaste. Es que estaba investigando y creo que el año 2024, si no me equivoco, decía que nacieron 1.200.000 empresas pequeñas, así de que tienditas y puestos familiares, que de hecho también investigué y el 90% de las empresas aquí en México son familiares. Y dice que nacieron 1.200.000 empresas, pero cerraron 1.500.000. O sea que cerraron más de las que abrieron en ese año. Y en ejemplo que me preguntas, estaba viendo y dicen que Oxxo y 7-Eleven es un ejemplo porque estos lo que hacen es disminuir ciertos precios, hacer promociones y todo eso, y termina reemplazando a las tienditas tradicionales de aquí de México, las cuales se suponía que antes podías encontrar en todos lados y ahorita pues ya es más común ir al Oxxo que ir a estas tienditas. Ok. Ya. O sea, puedo preguntar, ¿estás Sí, sí, diciendo sí. que se trata de que los negocios pequeños no sobreviven, pues, ante Sí, empresas grandotas? sí, justo por lo O, que comenté ahorita de que estas al tener mucho capital o este formato de negocio hace que cierren. Pero también la autora lo que busca es que no solo se debe al capitalismo, sino que también se debe a factor de que nosotros como mexicanos aceptamos estas reglas de juego que sabemos que son injustas, pero las queremos normalizar. Sí, es un estado en el que definitivamente decidimos vivir el mexicano promedio, porque pues yo creo que sí es una realidad que las empresas es como un hábitat natural, ¿no? De que la empresa más grande, de que tarde o temprano se va a terminar comiendo la empresa más pequeña. Sí, justo. Ujú.
Bueno, ahora si quieren pasamos con el capítulo 2 para seguir Muy todo. bien, muchas Sí, gracias, Oliver. muchas gracias, muchas veces. Adelante. Bueno, pues a mí me tocó el capítulo 2 y es prácticamente más o menos se trata de lo que habló aquí Oliver, pero más enfocado hacia las personas, pues. Es, Se trata de que las empresas grandes tratan de reducir más los salarios o se reparten como más, ¿cómo decirlo? Inequitativamente, donde los que tienen puestos más altos obviamente ganan muchísimo más que los que están hasta abajo. Entonces, es casi como si los esclavizaran en algunas empresas diferentes porque les pagan nada. Y lo que sugeriría la autora era que como va evolucionando la tecnología y van existiendo robots y sale más barato tener un robot que una persona porque no le tienen que pagar seguro ni nada al robot, solo mantenimiento o a la máquina, sugería que se hagan impuestos al comprar o adquirir máquinas o robots que hagan el trabajo en las fábricas, por ejemplo, más fácil para que se contrate a más personas y poder dar más trabajos. Es, sí, pues sí, más trabajos y que no haya tanta pobreza, porque una cosa de las que también hablaba la autora en este capítulo es que más del 50% de las personas en México son pobres, están en pobreza. Eh, Prácticamente la clase media de México no existe, o sea, o la gente es muy rica o muy pobre. Entonces, lo que sugería es que al comprar máquinas o cosas así, es que se hagan impuestos para que salga más caro, bueno, caro entre comillas, tener máquinas y más barato bueno, no barato, pero para que sacar de la pobreza más gente. ¿Sí? ¿Me explico? Sí, Sí. sí, sí. Sí. Y de hecho se me hace muy interesante eso que comentas de lo de la maquinaria y principalmente lo del punto de la pobreza, porque sí, justo también lo estaba checando, o sea, me tocó investigar esa parte y en verdad sí es muy cuestionable el hecho de que haya tanto nivel de pobreza que vive con el salario mínimo y el 1% de la población, que es la que más dinero genera, o sea, es una minoría, o sea, casi nadie llega a ese punto y no hay alguien fijo como donde puedas decir, ah, yo quiero mis bases así de tener un hogar digno y cosas así. Sí, Sí, sí. perdón. A mí también me tocó investigar sobre ese tema un poquito en mi capítulo, más que nada en el de gobernar, porque algo que vi yo es que básicamente es un nivel económico en el que naces y ahí te quedas y es muy difícil salir de ese nivel económico, más que nada también puede tener que ver con estereotipos, qué tipo de persona eres, de dónde vienes, cuál es tu lineaje, etcétera. Y a mí también se me hizo muy interesante y más que nada, una triste realidad, el hecho de lo que comentó mi compañero Isaac, que prácticamente no existe la clase media en México. O eres muy rico o eres muy pobre. Y tristemente, los que nacen en esos lugares, pues a veces están forzados a vivir en esas posiciones. Exactamente. Y con eso que dijiste, los bebés o la gente que nace en cierta situación económica, me acordaste de un punto que habla en el capítulo era de que para poder graduarse, bueno, sí, graduarse o estudiar bien o mantenerse una vida digna, mucha gente tiene que trabajar demasiado tiempo. Aquí lo pone como que tienen que trabajar, hay gente que tiene que trabajar 11.000 años para poder vivir bien, que es una exageración por lo que se paga en las empresas, ¿verdad? Y obviamente nadie vive tanto tiempo, ¿verdad? O sea, Sí. sí, pues sí, y que es demasiado poco lo que les pagan en ciertos lugares y por eso pues, no les permite a mucha gente salir de la pobreza. No es porque no trabajen, más bien es porque no les pagan. Sí, bueno, ahora avanzando con el capítulo 3 que me tocó el de contribuir. Aquí la autora dice algo que creo que va de la mano con lo que dijeron, que es que la desigualdad no es un concepto que es algo casual en México, es algo que está orquestado por los ricos que los beneficia justamente a ellos, como por ejemplo las bases de las reglas en el sistema. Un ejemplo, creo que es mucho de esto, de este poder que tienen, como es
el lavar dinero y el poder tener su dinero en paraísos fiscales como lo son a veces las Bahamas. Y pues a base de su poder, pues tienen una ligera ventaja contra la mayoría. También se puede interpretar un pequeño guiño entre los políticos y los ricos, porque si lo piensas bien, si los políticos y los ricos tienen un problema que les compete a los dos, tratan de hacer lo que sea para no salir perjudicados, ¿no? O sea, hacen lo que sea más allá si es ilegal o no, para que no salgan perjudicados. Lo curioso de este capítulo es que la autora no solo se queja, sino que trata de explicarnos que solamente, como decían, de que los que tienen poder son los que tienen opinión en el sistema de este país. Pues es como decir que la desigualdad no es algo que es normal en el país, sino que está normalizado a la mala. Es como en las elecciones, o sea, no te puede no caer bien ninguna de las opciones, pero eliges la menos peor. Entonces, lo bueno de esta parte es que si sabemos cómo son los que hacen desigual el país, pues también podemos exigir, por ejemplo, a los gobernadores o a las empresas que, oye, pues dame una mejor política, mejores reglas, mejores impuestos. Y pues la opinión que tiene ella es no cambiar todo porque no se puede, sino tratar de cambiar ligeras cosas que pueden beneficiar a otros. No sé si Sí. tienen alguna... Ah, bueno, A mí, pues en el punto que mencionaste de que los gobernadores son trabajadores de los ricos, sí se me hace algo muy interesante y sí es algo, una idea que yo personalmente sí comparto, porque en sí, pues, o sea, nosotros tenemos la capacidad de votar por los gobernantes, ¿ok? Pero no somos capaces de opinar acerca de qué requisitos deben de cumplir estos gobernantes y ya nada más te toca como el hecho de escoger a uno de, supongamos, uno de los tres que ya te apareció, ¿sabes? Y sí comparto esa idea de que, o sea, ellos favorecen a las reglas o más bien como que los ricos buscan elegir a tres personas que favorezcan ya de por sí sus reglas y ya nada más los acoplan a, no, pues intenta poner la cara bonita con el pueblo mientras nos sigues favoreciendo. Ese Sí, punto sí se me hace muy sí, porque importante. es justo eso. Hay políticos que tienen empresas que los subsidian. Entonces es como que, oye, pues trata de hacer menos a este rival porque pues es un problema para mí. Entonces ambos ganan. El rico pierde a un competidor y el político gana que gana menos competencia. Entonces es algo que les favorece a los dos. Es como decir una mafia. Sí, por así decirlo, sí. Sí, yo la verdad es que a mí no me encanta opinar sobre política. Mm, sí estoy informado, pero no creo que estoy lo necesariamente informado para opinar en ciertos aspectos, pero al menos yo creo que sí, sí es probable y pasa mucho, es muy visto que en México el gobernante trabaje para el rico, eso o que sea un aliado de tal. Pero básicamente, y digo, también me tocó leer esto en mi capítulo, que ese dicho de AMLO, muy popularizado, el de primero los pobres, no, al menos en el país no lo hemos visto muy desarrollado, yo creo. Sí. Sí, comparto la idea. Bueno, ahora si quieren, seguimos avanzando. Ya les recuerdo, llevamos aproximadamente 13 minutos, entonces para que vayamos avanzando. Ok, ahora voy a seguir yo con mi capítulo. Me tocó el capítulo 4 gobernar, y en este capítulo podemos ver que la autora aquí dice que gobernar en México, pues muchas veces no técnicamente, como ya lo acabo de decir, no significa servir al pueblo, sino proteger los privilegios de unos cuantos, en este caso que vienen siendo los ricos, los privilegiados. Aquí habla mucho de la corrupción, del clientismo, de los recursos públicos y más que nada de cómo deberían de mejorar la vida de la mayoría, y se desvía utilizando fines políticos, ¿no? Hay un ejemplo cuando un programa social se usa más como para conseguir votos que para realmente reducir la pobreza. En este caso, la intención ya no es ayudar, sino que la intención es mantener un sistema de control. Otro punto muy importante también es la desigualdad en la aplicación de la ley. En teoría, técnicamente, todos deberíamos estar bajo las mismas reglas, todos somos iguales, todos somos ciudadanos de este país, pero en la práctica, pues
todos sabemos que los poderosos suelen tener más maneras de evadirlas y suelen tener más control, quieras que no. Y mientras que la gente común, pues, enfrentan mucho más obstáculos. Es decir, los privilegiados tienen mucho más, pues, tienen más palanca, ¿no? Esto genera desconfianza en el gobierno y frustración también. También la autora aquí también dijo que la raíz del problema que hemos aceptado es que hemos aceptado una forma de gobernar en la que el país sirve a intereses privados. Básicamente no decimos, solamente hablamos y no hacemos acciones, no hacemos nada al respecto. Como alternativa, también se propone que gobernar debería significar aplicar la ley de manera pareja y garantizar la igualdad de las oportunidades para todas las personas. Y se dice que solamente así se puede recuperar la confianza ciudadana y podemos lograr un sistema que de verdad funcione para todos. Ese fue mi resumen del capítulo 4. Sí. Muchas Muy gracias bien. por tu resumen. En cuanto a lo que mencionaste de que la gente del pueblo tiene más complicaciones y lo de las palancas, me sonó mucho a un caso de, no me acuerdo qué fue a un preso, a uno del cártel o algo así, que lo mandaron a Estados Unidos a enjuiciar, pero como que estaban esperando para atraparlo por el hecho de que si en México lo atrapan, se hace un caos o se hacen así pelea y revuelto. Y estaban así como que negociando el hecho de, oye, pues el mundial va a ser aquí y no quiero que se vea afectado porque pues va a venir el dinero, entonces por favor, plantéate el hecho de atraparlo después para ahora sí no afectar este ingreso de dinero. Y habla mucho del tema de lo que estás mencionando, de que, o sea, tanto que el que mencionó Luis, de que estos gobernadores nada más quieren el dinero, quieren favorecer a los ricos, como este aspecto de que, oye, te quedas pensando, si hubiera sido una persona normal, no le hubieran dado ni chance a despedirse de sus familiares ni nada, ¿sabes? O sea, sí, Ujú. como mencionas eso de las leyes de que debería de aplicar igual, en la práctica en México, al menos aquí no creo que funcione así. Creo que habla mucho de en lo que es bueno y lo que les conviene, ¿no? De que a los ricos o a los políticos. Sí, es un Sí. caso pues feo, la verdad. Se enfocan mucho más en la imagen del país que en lo que verdaderamente, la imagen del país hacia los demás, que verdaderamente para nosotros lo que está pasando adentro del país. Y Sí. bueno, ¿alguien más quiere decirlo? ¿No? Yo iba a decir nada más Ok. rápido, me parece interesante eso de que si atrapan, como lo planteó Oliver, que si atrapan a alguien muy rico, pues si buscan así la forma para darle vueltas al asunto, ¿verdad? Para tratar de evadir la ley de la forma que sea. Y si atrapan a alguien, no sé, a una persona que está en situación de calle y lo cachan haciendo cualquier cosa, aunque no haya sido, le toca lo peor a esa persona, ¿no? O sea, se va todo, le tiran todo el peso de la ley y no tiene derecho a nada al final. O sea, es culpable porque sí, aunque no lo haya hecho, no haya cometido un crimen, pues. Sí, y justo de eso va tratando más mi siguiente capítulo, que viene siendo Ser, el capítulo 5, que básicamente la autora aquí cambia un poco la perspectiva. Aquí ya no habla solamente de los gobernantes, sino de nosotros como una sociedad, cómo nos comportamos hacia los demás. No hace una pregunta fuerte, hace una pregunta fuerte, perdón. Más que nada, ¿qué significa ser mexicano en un país con tanta desigualdad, ¿no? Así como había mencionado antes mi compañero, que no existe la clase media, solamente la rica y la pobre. Explica que muchas veces asumimos que ciertas injusticias son normales, es parte del día a día. Como ejemplo, pensamos que es normal, entre comillas, que alguien con dinero pueda pagar una buena escuela privada, que tenga cosas de lujo, carros de lujo, ropa de vestir, y otro que se quede en una escuela pública de teoría, ¿no? O que sea normal que unas colonias tengan calles limpias y seguras, mientras que otras no tienen ni siquiera drenaje y no les llega el agua limpia. Al aceptar estas desigualdades como una sociedad, como parte de la vida cotidiana, aquí nos acostumbramos a una idea equivocada de lo que debe ser justo. La autora aquí me insiste más que nada
en que lo normal debería de ser que aquí todos tengamos las mismas oportunidades, los mismos derechos básicos, educación de calidad, salud, seguridad y oportunidades, porque al final del día, pues todos somos mexicanos, a pesar de nuestro género, de nuestro sexo, a pesar de nuestro tono de piel, que también habla mucho en este capítulo, que básicamente, digo, un ejemplo propio. Es que es muy sabido en México que si naciste en una familia privilegiada, tienes un tono de piel blanco, pues puede ser que te vaya, que te vaya bien, que tengas la vida fácil. Y si naciste en una familia, no sé, de escasos recursos, con tono de piel más oscuro, tal vez no te vaya tan fácil. Y tal vez bromeamos mucho con eso, pero tristemente es cierto y es una realidad de nuestro país. Y también nos invitan a reflexionar sobre nuestro papel individual como ciudadanos. Aquí, ¿qué hacemos cada uno para cambiar estas condiciones? ¿Nos conformamos o exigimos mejores instituciones? Aquí la idea es que el cambio también dependa de nuestra participación activa y no solamente de ser espectadores. Bueno, no sé si tengan una opinión. Nos quedan 5 minutos aproximadamente, así que si quieres, Isaac, decir tu punto rápido para ya terminar. Va. Bueno, muchas gracias, Emilio, por tu aportación. Pues mi capítulo es el capítulo 6, se llama Cuidar y pues para resumirlo muy, muy rápido, pues se trata de prácticamente muy parecido a lo que nos dijo Emilio de las injusticias que sufre mucha gente. Específicamente un caso que se me quedó era el de la tierra no es de quien la trabaja. Y pone un ejemplo la autora de un rancho, no recuerdo en qué parte del país, al sur, donde los llevaban en camiones así a todos y los tenían prácticamente como esclavos trabajando todo el día. Se levantaban a las 3 de la mañana y empezaban a trabajar de seguido hasta que se ocultara el sol, y en cuanto se ocultara el sol apagaban luces y a dormir y no les pagaban nada. Entonces era prácticamente pues, una esclavitud, porque lo que les pagaban no alcanzaba para vivir fuera de eso, de donde estaban trabajando, las granjas. Y como que los hacían dependientes a la empresa porque pues, fuera de ahí no iban a encontrar trabajo, entonces pues, tenían donde dormir, y aunque trabajaran todo el día, pues ni modo, no se podían ir a otro lado porque no, pues, no tenían dinero para comprar casas o rentar algo o no, para vivir. Y así, en granjas. Es lo que se me quedó. ¿Tienen alguna opinión? Sí, eso que dijiste ahorita me sonó mucho a la ideología de Karl Marx, el comunismo, si no me equivoco, que básicamente las empresas le trabajan a los empleados lo necesario para vivir, ¿no? O sea, no se preocupan mucho por sus condiciones de vida, sino que nada más les pagan lo necesario, ¿no? Que es La verdad, perdón, básicamente perdón, te una interrumpí. esclavitud. Sí, sí, la verdad yo de Karl Marx no conozco mucho, entonces no quiero decir nada que esté mal, pero así como lo pones, pues igual y sí, pero lo que está mal es eso, que ni siquiera para vivir les dan lo suficiente, no les dan lo suficiente ni siquiera para vivir, porque es muy poquito. Sí, no tienen lo suficiente para vivir, tienen lo suficiente para sobrevivir. Exactamente, sí, eso. Ujú. Y ¿Alguien como, más? eh, no, yo creo que sí me quedó muy claro el punto y sí se me hizo muy interesante eso que mencionan de que confunden el hecho de vivir cómodamente con algo de sobrevivir. Pero nada, me gustaría ya hacer esto como conclusión de el aprendizaje que todos obtuvimos de este libro, que vimos que o sea que cada capítulo sí se va relacionando con el que sigue y va fomentando a la idea de hacer un cambio en nuestra mentalidad, de ver que no solo el problema está, sino que somos parte de ese problema. Y pues nada, sería todo por este podcast del día de hoy. Muchas gracias por estar aquí y que tengan muy bonito día. Gracias. Gracias.